a un nuevo encuentro de biohistorias, acá 20-30 horas en Argentina. En minutitos vamos a tener a nuestro invitado del día de hoy, que se encuentra en Chile. Y bueno, les voy contando, quiero adelantar de qué se trata hoy. Él, si bien no es terapeuta, trabaja con una línea que a mí me interesó. Él se dedica, es Carlos Bauer, él se dedica a investigar de alguna manera árboles genealógicos. Para aquellos que hacemos psicogenealogía transgeneracional, sabemos que en el armado del árbol, el genosociograma, muchas veces, cuando el consultante tiene que recabar datos, a veces no están, o la información puede estar distorsionada, o hay datos que a lo mejor no están. Así que bueno, Carlos, que es fundador de Ansara Family, él es genealogista, de alguna manera nos brinda esta posibilidad en esta herramienta de investigar sobre los árboles genealógicos. Así que bueno, en minutitos ya va a estar con nosotros contándonos. Gracias a todos los que se van conectando. Carlos, si estás por ahí, vamos a darle la bienvenida. Hola, gracias a todos los que se van conectando. Muy buenas noches. A ver, hola Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer, gracias por estar. Igualmente, a ti por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias a ti. En Chile son las 19:30, ¿verdad? Estamos con una hora. 19:30 ya es de noche, así que ya De noche. sí. Bueno, Carlos, le contaba, un poco le adelanté a la gente porque Biohistorias hasta ahora viene siendo de alguna manera, entrevistas a terapeutas, si bien vos de oficio sos arquitecto, pero nos brindás una herramienta muy interesante para aquellos que hacemos psicogenealogía y para las personas que realmente están interesadas en conocer esta maravilla que haces. Investigás desde dos pilares, que es reunir a la familia y correr el velo. Sí. Contanos un poco cómo surge, vamos a ir a la historia detrás de Ansara, ¿Cómo llegás a esto? ¿Cómo es ese camino? Perfecto. A ver, mira, te cuento. Primero hago la salvedad de que en rigor yo no soy genealogista, a mí me gusta investigar genealogía. ¿Por qué? Porque no me quiero dar un título que no tengo, ¿ya? Entonces, con todo el respeto a los genealogistas de verdad, a mí me gusta investigar la genealogía. A ver, mis inicios son año 2007. La verdad es que un poco de la mano de mi papá, que empezó a investigar la familia. A los años me quise agarrar la posta, ¿ya? Y la verdad es que fue espectacular, ¿ya? O sea, me encantó, empecé a avanzar más en profundidad de años y también fui topando, por lo tanto me tuve que abrir en la horizontal, digamos, con hermanos, con primos, y eso habla un poco de, y me hace ver cuáles son estos dos pilares fundamentales que yo hablo, que son el reunir a la familia y el correr el velo de la historia. Básicamente porque, el reunir a la familia, me pasa que cuando empiezo un proyecto, muchas veces la familia no saben o llegan máximo hasta los bisabuelos, máximo, y ahí obligatoriamente tienes que empezar a echar mano a la información familiar, ¿ya? Y a contactar a la tía, a quien sea, digamos, al primo, el primo a este. Entonces empieza a generarse una suerte de reunión familiar, ya que además empieza a nombrar nombres de los que ya no están, ¿ya? Y a la larga los estás trayendo al presente. Y por segunda parte, el tema del correr el velo de la historia, o de la familia, es porque por temas culturales, religiosos, vaya a saber uno que muchas veces, y en todas las familias, tenemos historias mal contadas, ¿ya? Que por omisión o por lo que sea, son cosas a ver, visto desde nuestro prisma hoy, no es ni una cosa grave, o normalmente no son cosas graves, pero que en esas épocas eran motivos de vergüenza,
y cosas que era preferible ocultar. Entonces, por eso, Exacto. como los dos pilares Sí, sí, nosotros en las consultas nos pasa inclusive que se van develando secretos, ¿no? Cosas, lo no contado, lo no dicho, los perdidos, los excluidos del clan, ¿no? Los no nacidos, bueno, hay muchísima información. sí, sí. Me pasa que, claro, de los no reconocidos, de los extraídos del clan, un poco lo que tú dices, es interesante porque, claro, tú te metes a estas aplicaciones de genealogía, que hay muchas y muy buenas, pero claro, muchas veces te pierdes en la cantidad de información que hay. Y a mí lo que me llama la atención y que es una de las cosas que me gustan es, ¿y qué pasa con los que nadie busca? Porque claro, tú me puedes decir, tú me encargas tu árbol y yo voy a trabajar en tu familia, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos. Pero ¿qué pasa con los Ujú. hermanos tatarabuelos que murieron a 1 año, a los 2 años, a los 5? A ellos nadie los busca. Entonces, y por lo tanto no son parte de este árbol, ¿ya? Entonces, claro, a mí me toca muchas veces, que si bien es un trabajo indirecto, ordenar a esas familias que, claro, tienen integrantes que no están en el árbol, que no están reconocidos. Ujú. ¿Te das cuenta? Entonces ahí es donde a mí personalmente me encanta, ¿ya? Porque creo que es un poco un reconocimiento a todos ellos que nadie busca. Exacto. Y aparte esto de cuando uno va reuniendo, ¿no? Siempre es desde un plano de aceptación, sin juicio, siempre llevamos, inclusive en las terapias, a comprender, ¿no? Que ellos hicieron lo que pudieron, con lo que tenían, y que probablemente nosotros en esos lugares, con esas historias, en esos zapatos, hubiéramos hecho lo mismo, ¿no? Así que es maravilloso lo que haces. Así que esto empieza como, digamos, viene de de la mano de papá. ¿Tu papá empieza a trabajar en esto? Empecé a ¿Así surge Ansara? Claro, y empezó a investigar y dónde se produce un poco la adicción a esto y el misterio, es que nos empezamos a dar cuenta que todas las historias familiares que nos habían contado eran mentiras. Así, derechamente. O sea, yo tengo, en mi caso personal, tengo familia de Alemania, de Italia, españoles, rusos judíos, y, y de todas las ramas habían historias chuecas, mal contadas. ¿Ya? Entonces con hermanos que no eran, hermanos que sí eran, que crecieron siendo hermanos, o sea, siendo primos y eran hermanos. Entonces, Exacto. es increíble el descubrir y un poco ordenar. Y lo más lindo además, si es que la suerte te acompaña, ¿no? Tomar contacto con familiares, que al final puede que no se transformen en mejores amigos, pero sí nos reconocemos como venimos del mismo tronco. Claro, ¿Ya? Entonces, y me está ha pasado claro, con toda esa familia. claro. Carlos, ¿y por qué Ansara? ¿Qué significa Ansara? Ansara fue un nombre que, a ver, no tiene un significado, pero cuando trabajamos en la imagen de marca, por decirlo de alguna forma, nos gustó el sonido, ¿ya? Y un poco hicimos una manifestación de, por ejemplo, en la religión católica, cuando tú estás hablando de Dios y haces sonar estas campanillas, eso se usa en muchas religiones. Y por lo tanto, cuando tú llamas e invocas a los que ya no están, ¿ya? Lo haces con un sonido. ¿Ya? Entonces, el sonido Ujú. de la palabra ansara me gustó mucho. Por eso llegamos a ponerle ansara. Como te digo, no tiene un significado, sino que es cómo suena. ¿Ya? Porque llama a los... Ok, pero tiene un origen. ¿Qué origen es? nada, No saben. creatividad, nada más. Perfecto. Sí, No. no, ¿Te gustó cómo sonó? sí, nada más. Eso fue el sonido. ¿Ya? Y que un poco en la religión y en muchas religiones, ¿ya? Es recurrente el hecho de que cuando tú hablas con ese ser supremo o los que ya no están, haces un sonido. Qué lindo. Carlos, bueno, contanos un poco cómo es, la gente te contacta y cómo empieza esta investigación. A ver, te cuento. Ten- Nosotros principalmente, ¿ya? O nuestro punto de partida es Chile. ¿Ya? ¿Por qué Chile? Porque
En Chile yo sé buscar, partamos por ahí, y que además toda la información es pública. ¿Ya? O sea, yo lo que siempre digo a mis clientes es, yo no accedo a un nivel de información que cualquiera de nosotros pudiera acceder. La única diferencia es que yo no me voy a dar las 300 vueltas que se va a dar cualquiera porque yo ya me las di. ¿Ya? Y perdí el tiempo durante muchos años aprendiendo. Esa es la única diferencia. Entonces, un poco lo que nosotros hacemos es, en base a lo que ustedes llaman el DNI, nosotros el RUT, ¿ya? Hacemos una investigación, primero legal, ¿ya? Se sustenta en documentos, ¿ya? Que me acreditan de dónde venían las familias, porque aquí hay temas súper importantes que hay que considerar. De dónde son, ¿ya? El lugar exacto, un año, ¿ya? Y, quiénes son, y su nombre completo. ¿Ya? Con eso uno va a poder avanzar. Y donde muchas veces topamos nosotros en términos de nuestra investigación es cuando no tenemos un lugar preciso, ¿ya? O no tenemos año o no tenemos segundos apellidos. ¿Ya? Ahí como que empieza a flaquear la investigación. O sea, nos pasa mucho con historias que nosotros, o sea, perdón, investigaciones que nosotros hacemos y que llegamos a países en Europa, ¿ya? Entiéndase, por ejemplo, Italia, o que los italianos siempre dicen, no, es que veníamos de Génova. No, no venían de Génova. De Génova salieron, ¿ya? Porque era el Los puerto, barcos, claro, que el puerto claro. estaba, pero alrededor de Génova deben haber 1400 pueblos, ¿ya? Entonces, claro, uno se va a buscar a Génova y no encuentra el documento. Entonces, básicamente, nuestra investigación primera, ¿ya? Es en base a documentación legal, ¿ya? Que podamos sustentar al que nos está encargando el proyecto. Y después de eso, ¿ya? Vamos un poco a consultar a la familia datos que nos puedan aportar y que nos puedan seguir avanzando. ¿Ya? Esa es básicamente la operatoria. Y la entrega, el entregable es en base a mucha documentación. ¿Ya? Y que un poco nosotros siempre explicamos que no pasa por una buena o mala investigación, sino por un factor suerte. ¿Ya? Aunque suena súper poco serio, siempre digo la misma palabra, pero no quiero crear expectativas que después no puedo cumplir. ¿Ya? En términos de decir, si por ejemplo tu bisabuelo en su acta de matrimonio no declara a sus padres, Claro. ¿qué puedo hacer? ¿Ya? Y si es un apellido además muy común, no puedo seguir avanzando. Entonces, hacemos una recopilación de información, cosa de que quede como un registro súper como ordenado de la documentación que estamos entregando. O sea, más allá del árbol propiamente tal. ¿Por qué? Porque en esa documentación lo entretenido es que muchas veces te vas a encontrar con firmas, ¿ya? Que para mí personalmente me apasiona ver las firmas, ¿ya? Oficios, ¿ya? Las edades que tenían cuando se casan, la edad que declaran cuando nace un hijo, entonces te habla un poco de la vida que tenían, además, ¿ya? Si eran analfabetos, ¿ya? O sea, en Chile tenéis que pensar que la educación obligatoria empieza en 1920, ¿ya? Por lo tanto, el analfabetismo está aquí, a la vuelta de la esquina, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces hay apellidos dados vuelta, escritos, porque claro, la persona decía su nombre, pero al ser analfabeto no tenía cómo testificar que lo que se estaba escribiendo era lo correcto. Por lo tanto, hay que tener bastante, si se quiere, imaginación en el entendimiento de los textos que uno está leyendo. Sí, sí, y te escucho y me imagino que la mayoría de nosotros tenemos raíces de inmigrantes, ¿no? Y que muchos han a lo mejor escapado, o viste que tenemos historias donde, y entonces en ocasiones llegaban al país y a lo mejor hasta tenían que cambiar el apellido, daban otro nombre u otro oficio. Muchos venían con oficios cambiados. Exacto. Así que claro, es Exacto. decir, que si no hay información verídica, no se puede llegar, no se accede, no hay posibilidad. O sea, piensa, por ejemplo, en el caso de mis familiares, que eran rusos judíos, llegaron en 1903 desde Kishinev a Buenos Ujú. Aires. ¿Ya? Entonces imagínate el diálogo entre un ruso judío que no hablaba español, el argentino que lo recibió, primero le había preguntado el Claro, nacimiento y el otro se la dijo con el calendario judío, por lo tanto, o sea, imagínate, el apellido quedó por muchos años mal escrito. ¿Ya? exacto. Entonces, a ver, hay que tener una cierta holgura en este camino de decir, a ver,
esto sí lo puedo comprobar o esto derechamente no lo puedo comprobar, y por eso yo prefiero, siempre digo, un árbol más pequeño, pero que estemos seguros de lo que estamos diciendo, y no uno que lleguemos hasta el 1400 y que en realidad sea la mayor cantidad de información sea mentira. O no comprobado. Absolutamente. Así que vos estás trabajando en Chile. Si alguien quiere solicitarte de otro país, ¿cómo lo haces? Mira, me pasa lo siguiente. Yo muchas veces, cuando son de otros países, ofrezco como una ayuda de tips, de, oye, ándate por este camino, pues busca aquí, o mira, si necesitas y tienes una duda, yo te ayudo. Pero la verdad es que no me siento cómodo porque, trabajando en otro país. ¿Por qué? Porque al final gran parte de lo que yo hago es todo el sustento de documentación. Y si no te la puedo entregar, al final estoy haciendo la mitad del trabajo, ¿ya? Entonces, muchas veces me pasa, o sea, me ha contactado mucha gente últimamente, de Colombia, de Argentina también. Entonces, yo ahí por último prefiero decir, mira, ¿sabes qué? Te doy tips, ¿ya? Si total, esto además te estoy facilitando lo que dije al principio. Las 300 vueltas que yo ya me di, te puedo ayudar un poco a que quizás sean 100, ¿ya? Pero básicamente ese es el camino. Perfecto. Bueno, no sé si podés compartirnos alguna historia, alguna anécdota, alguna de Sí, algo que te haya llamado la atención. a ver, Seguramente debe haber hay muchas historias ahí. sí, hay historias, me acuerdo una que obviamente, poniendo todo en términos muy genéricos, me contacta una niña y me dice, mira, ¿sabéis que el gran tema de mi mamá fue que su papá la abandonó? ¿Ya? Un día desapareció. Y resulta que nosotros tenemos aquí en Chile, como te decía, la información es toda pública, por lo tanto tú metes el root o el nombre completo y te aparece si está vivo o muerto. Resulta que era un caballero que habrá tenido en esa época unos 90 años, pero que parecía vivo. Y me dice, y mi madre murió, y el gran dolor de su vida fue que su padre la abandonó cuando ella tenía, si mal no recuerdo, 7 años. Te invento, el año 60. Bueno, resulta que yo le digo, oye, a mí me aparece vivo y me aparece viviendo acá en Santiago, o sea, casi como vamos a verlo, ¿no? Esto es increíble. Bueno, para hacerte corta la historia, dentro de la investigación encontré que si el caballero había desaparecido el año 60, una defunción en Perú, del año 61. Eh, Había tenido, parece un tema medio extraño, digamos, que lo habían matado, y el tipo no le quedó otra que desaparecer. Claro. Entonces, claro, el dolor de la madre de esta niña era decir, mi padre me abandonó, desapareció y nunca más lo vi, y el caballero no le quedó otra que no poder nunca más ir. Entonces fue una historia Claro. que, como que, qué lindo el hecho de poder decir, cerremos este capítulo, aunque la madre ya no haya estado para enterarse, digamos. Claro, bueno, pero la repercusión en la descendencia se percibe lo mismo, así que, Es como cerremos un capítulo que siempre fue una exacto, herida del abandono, un poco el entender que no había sido tal. Entonces, claro que sí. yo siempre digo, eh, cuando muchas veces hay historias no son muy amables, que esto hay que entenderlo sin juzgar, ¿ya? Que un poco Exacto. lo que tú dijiste. ¿Ya? Básicamente pensemos y asimilemos que por malo que haya sido el personaje, fue su mejor versión. ¿Ya? Entonces, aunque cueste entenderlo, ¿ya? Muchas veces cuando hay cosas no amables cuesta entenderlo, pero Sí, yo siempre hago hincapié en eso. O sea, aceptemos la historia porque de ahí venimos. exacto. ¿Ya? Eh, Muchas veces cuando yo, Es lo mejor que pudo hacer con los recursos que tenía en ese momento y ya. sí, muchas veces me pasa que cuando yo hago una entrega y digo el contrayente no sabía, o sea, no firma por no saber, me quedan mirando con cara así como que yo le digo, sí, analfabeto. ¿Ya? Y que claro, da un poco de pudor, si se quiere, vergüenza de decir, pucha, eran analfabetos. Pero al final yo hago el siguiente análisis, de decir, gracias a ellos, que debe haber sido una vida muy dura, ¿ya? Imagínate una madre soltera, ¿ya? Que enviuda, Mm. lo que sea, además analfabeta, sin profesión y oficio, la vida tiene que haber sido dura.
Entonces, y de ahí, ¿Qué y te parece? hoy día yo estoy aquí gracias a ellos. ¿Ya? Por lo tanto, lo encuentro precioso. Tal cual. Entonces, ¿Qué es lo que más te gusta, Carlos, de esto? ¿Qué es lo que más disfrutás? las reacciones de la familia, las reacciones familiares, cuando voy entregando un poco de información, siempre yo digo, el dulce te lo dejo al final, porque te tengo que hacer llorar cuando te entregue. ¿Ya? Pero sí, son las reacciones, Qué son las lindo. reacciones, ya los documentos, al saber que ellos estuvieron frente a esos documentos, ¿ya? La emoción, ¿ya? Lo que después me cuentan, de, oye, se lo entregué a mi papá, ¿ya? Y mi mamá, y lo vieron, o que los que tienen los abuelos vivos, o, no, son historias apasionantes, ¿ya? O, ¿sabes qué me pasa? Que de repente yo me quedo hasta más tarde trabajando, y de repente busco algo y busco y no encuentro, no encuentro, y de repente aparece. Es como que, como hiciera un gol. Como si estáis viendo un partido de la selección y hiciste un gol. Así como, por fin lo encontré, qué alegría. Y claro, tuve que decir, encontré una fecha. Sí, pero me costó. ¿Ya? Y es increíble como esa satisfacción de decir, le voy a poder entregar eh, a esta familia que me encargó este proyecto un dato más. ¿Ya? Me emociona. Claro que sí. Y me imagino que, bueno, es un trabajo de campo, o sea, no es solo estar en la PC investigando, sino que seguramente tenés que acercarte a lugares, a los cementerios, como... Sí, dependiendo, a ver, dependiendo, esto es muy variable, ¿ya? Dependiendo si son familias chilenas, si son familias de Santiago o de regiones, ¿ya? Es súper variable. Yo no te podría decir así como, mira, tengo este hilo conductor de decir, no, si son extranjeros, yo sé dónde tengo que ir. Si son chilenos, sé dónde tengo que ir. Si son de provincia, sé. Si nos vamos a Italia, sé dónde tengo que ir. O sea, y a ver, muchas veces me va muy bien y muchas veces no me va tan bien. O sea, no te voy a decir, no, yo siempre presento proyectos súper exitosos. No, no es la realidad, digamos, pero sí, hay mucho campo, y hay mucha investigación de muchas horas frente al computador también, ¿ya? Leyendo documentos, de repente apellidos que están horriblemente escritos y que tú tienes que ir no a la transcripción que alguien hizo, sino al documento real. ¿Ya? Y ese documento real tenéis que tú leerlo y empezar a, casi como un estudio de cómo está escrito, ¿ya? Para entender realmente cuáles eran las letras y entender cómo era el apellido, ¿ya? O en ese sentido yo Claro, soy súper pragmático también en el hecho de decir, si yo encuentro un documento de tu familia que diga que Perico de los Palotes era español, para mí es español. Hasta que yo no encuentre un documento que diga que es español, para mí no es español. ¿Ya? Para mí es chileno. claro, ¿Ya? Entonces, aunque claro, ahí entra la tradición familiar, que me dicen, no, es que mi familia sí era. Ah, perfecto. ¿Ya? Pero yo en ese sentido voy por los datos duros y claro, los comprobados. documentos, Sí, claro, lo comprobado, exactamente. Porque si no me voy para cualquier parte. claro. Entonces, ahora como datos, como anécdotas más divertidas, me acuerdo alguna vez estaba investigando una familia con un apellido muy raro, y además era una combinación de dos apellidos muy raros. Bueno, resulta que el caballero aparece, eh, ¿cómo se llama? En el sur de Chile, teniendo familia y todo, y no podía encontrar la defunción, que inventó 1920. Y en eso encuentro la defunción del tipo en el norte, pero 10 años antes. El gallo tenía familias en 1920, teniendo hijos en 1920, y resulta que encontré la defunción del tipo en 1915. Entonces yo digo, no puede ser, pero bueno, voy a leer la defunción y dice que eh, murió en una explosión de una mina en el norte. Entonces, claro, yo le expliqué esto a la familia, cuál es lo que yo creo que puede ser, pero que yo creo que el tipo se arrancó. Claro, o sea, yo le di mi versión de los hechos a la familia, obviamente no le puedo comprobar porque no estaba ahí, pero en el documento decía que había fallecido en una explosión de una mina. Y claro, capaz que nunca encontraron el cuerpo, y el cuerpo estaba en el sur, 5 años Claro, después, casándose y teniendo hijos. claro, Claro, seguro, sí, y sí. sí, hay cosas bien. Eh, sí, sí, anécdotas seguramente para ser dulce Sí. tenés.
Carlos, y bueno, ¿y qué es lo con qué tipo de historias te encontrás? ¿Qué es lo que ves en común denominador, ¿no? De las historias que te tocan investigar. A ver, yo te diría que al contrario, no hay como un común denominador, ¿ya? Sino que cada historia es súper particular, ¿ya? Me acuerdo una clienta de hace tiempo atrás me contactó y me dijo, pero es que tú como que estudias a pura gente famosa, ¿ya? Así como a los que tienen una como historia y una alcurnia súper comprobable, ¿no? Al contrario, ¿ya? Entonces, te digo, la mayoría de mis clientes son gente normal, eh, y que, claro, yo creo que el no común denominador es justamente eso, que eh, tenéis familias súper armadas, con muchos hijos, con pocos hijos, con muchos hijos fallecidos jóvenes, ya, o en la edad muy temprana, eh, madres solteras, eh, padres que no reconocían los hijos, ¿ya? Y que tú entendí, hay que este tipo está en el área minera y por lo tanto el tipo desaparecía y reconoció al hijo de los 10, al 3 5 7 no los reconoció porque además que no estaba. Entonces, Claro. a ver, no, yo te diría que al contrario, ¿ya? Yo te diría que cada historia es una historia en particular, ¿ya? Y por eso mismo, también un poco este trabajo que hago yo en particular, con la ayuda de mi padre, que me colabora, muy importante en el desarrollo, eh, pero lo hago yo. ¿Ya? O sea, yo no saco nada con tener un equipo de gente investigando, porque no me resultaría, no es el servicio además que yo quiero entregar. ¿Ya? Entonces, te diría que es eso, o sea, cada familia tiene su historia y que tú puedes decir, uy, es parecida. Puede ser una generación parecida, pero te vas adentrando en las ramas y en la historia y cada una es muy particular. Claro, Sí. claro que Ahora, sí. Así que justo te iba a preguntar si tenías la colaboración de alguien, acá me contestaste con papá. Después tenés hijos en tu presentación esta, tenés un hijo, hijo, una hija, sí, Agustín, hijo. Agustín, ¿Y Agustín cuánto tiene? tiene 15, 15. Y tiene no, 15 años, no va por pero ahí, no, le gusta, se motiva y me no le gusta. pregunta, sí. Y cuando cumplió, no me acuerdo, creo que fueron 10 o algo así, le regalé un mega árbol genealógico. Eh, y es muy lindo porque con la mamá de Agustín tenemos una relación que venimos, mi familia materna con su familia paterna, venimos de una misma rama, ¿ya? En el 1800. Y es muy entretenido, es muy fuerte esa historia, porque resulta que en esa pareja que da origen a los dos hermanos, del cual viene mi mamá y su papá, eh, Ujú. reúne cosas súper importantes. Reúne el primer nombre de la mamá de él, que es Francisca, reúne el primer nombre de él, que es Agustín, y reúne mi segundo apellido, que es Sotomayor. En esa pareja estamos reunidos los tres, ¿ya? Y resulta que después se produce un traslado generacional en que mi mamá era sobrina de su abuelo. Entonces, por Ujú. orden, además de ser mi hijo, es mi primo. Increíble. Entonces, y claro, y hay similitudes entretenidas. Mi bisabuelo era zapatero en Alemania, su bisabuelo era zapatero en España, ¿ya? Por el lado, obviamente, papá y mamá, ¿ya? Tengo un documento que por el lado de la mamá era uno capitán de la Real Fragata Francesa, ¿ya? Y por el lado mío había un pirata holandés, ¿ya? Entonces, no, una historia entretenida, ¿ya? Y que le encanta. O sea, siempre me pregunta Claro, las investigaciones que hacemos y todo eso. Muy motivado. qué bueno. ¿Hasta dónde llegas con las generaciones? ¿Hasta tatarabuelos por lo general? Seis generaciones, ¿Qué ¿ya? seis? Entendiendo que el que encarga el trabajo es por lo general la generación cero, ¿ya? O muchas veces Ujú. mi hijo quiero que sea la generación cero y así yo tengo el árbol mío y de mi señora. Eh, ¿Y por qué hasta las 6? Porque hasta las 6 lo más probable es que yo voy a tener bastante documentación para comprobar lo que te estoy diciendo.
¿ya? De Después ahí, se pierde. o sea, te insisto, yo por ejemplo, por un lado tengo hasta el 1400 de esa, pero no tengo cómo comprobarlo, no tengo cómo leer un escrito, alguna vez traté, y estoy hablando de el 1700, las tintas todas reventadas, castellano antiguo, inentendible para mí, Claro, entonces, no tengo cómo comprobar y por lo tanto prefiero no ofrecer algo que capaz que sí es cierto, pero no tengo cómo comprobarlo. claro. Así que 6 Sí, generaciones, seis máximo. generaciones, sí, sí. Ya, o sea, me ha pasado que en alguna oportunidad querían un trámite de nacionalidad y me pidieron si podía llegar a una y claro, chequeé la información que era, no me acuerdo si era la séptima o la octava, pero estaba ahí y la podía mostrar. Perfecto. Bárbaro. Bueno, Carlos, no sé, ¿querés comentarle algo más a la gente? No sé si hay alguna pregunta que te quieran hacer, aprovechando que estás, no he visto. Pasó muy rápido. Sí, Bueno, dar algo, pues, un poco respecto, me quedé pensando en el común denominador que me hiciste. Yo diría que además hay otra variable súper interesante que es ¿por qué te contactan? Porque muchas veces, o sea, y aquí es un abanico y todo muy válido, te contactan desde que alguien quiere el árbol impreso, porque obviamente nosotros lo entregamos impreso, para enmarcarlo y ponerlo en su casa. Eh, Otro para buscar una doble nacionalidad. mm, eh, y otros que también quieren otra cosa ¿cómo se llama? Constelaciones familiares, psicogenealogía, y están claro. buscando otra cosa, ¿ya? Que a mí me parecen todas súper válidas, ¿ya? Mm, Y que, y donde no podemos, porque también tenemos una parte donde no tenemos posibilidades de llegar, es cuando hay adopciones, ¿ya? Que ahí obviamente mm, yo no tengo ninguna posibilidad. ¿Por qué? Porque salvo que tú sepas el nombre de tus padres biológicos, me los puedas aportar, yo no tengo claro. cómo avanzar. Sí, es muy difícil, seguro. Entonces, Acá te preguntan, Carlos, si solés viajar a lugares, si aparece un ancestro que era del extranjero. Gracias por la pregunta, muy interesante. Si viajas a lugares, eh, sí, me, se perdió. Sí me aparece. encantaría, pero no. Hasta ahora no ha sido necesario, la verdad. ¿Por qué? Porque hoy día, con la cantidad de información que hay en las redes, o sea, inclusive, por ejemplo, hace poco tuve que conseguir un documento, que no es mi labor, pero ayudé un documento de una partida de nacimiento en Italia. Eh, Mm, y contactamos a un genealogista en Italia, mandó el documento, se le hizo el pago y todo perfecto. Entonces, la verdad es que hoy por hoy no es tan necesario el ir presencialmente. trasladarte, Sí, sí, sí. trasladarte, claro. Hay muchas cosas que en lo digital se agilizan, se puede. Y se puede contratar los servicios desde acá, de alguien específico. O sea, es más, yo para investigar mi genealogía contraté un genealogista en Moldavia, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente yo no sé leer ruso, ¿ya? Lo contacté y funcionó todo perfecto. ¿Cómo es eso de genealogista? ¿Qué diferencia tiene con lo que haces vos? A ver, ¿O dónde es que un genealogista ha estudiado, ¿ya? Y tiene un título que lo acredita, ¿ya? Claro, pero técnicamente no hay diferencia, digo. Técnicamente técnicamente no, Claro. pero a ver, no quiero autodenominarme porque quizá no quiero, digamos, a ver, molestar a alguien que en realidad sí ha estudiado y que sí ha hecho el trabajo que yo personalmente no lo he hecho y por lo tanto no me gustaría atribuirme un título que en realidad no tengo. Yo el título de arquitecto sí lo tengo porque estudié y me recibí y tengo mi título, digamos, pero por eso trato de ser como muy respetuoso con los estudios y los conocimientos. Y por eso muchas veces me preguntan, y el tema transgeneracional o de constelaciones familiares. Sí, yo lo conozco porque lo hago para mí, pero yo no lo he estudiado y por lo tanto yo ahí, digamos, soy usuario, no entrego. Entiendo. ¿Y dónde se estudia genealogía? Aquí en Chile hay un instituto, como un instituto chileno de genealogía, algo así. No tengo mayor Que es información. es una carrera, no es de grado, ¿no, es un terciario, supongo. Debe ser
a ver, un diplomado o algo así. La verdad es Un que diplomado. lo desconozco, pero sí sé que hay un instituto chileno de genealogía. No, te pregunto porque yo acá, por lo menos en Argentina, no lo he escuchado. Si hay, no lo sé. Y bueno, sí, vale la aclaración, está muy bien. O sea, Eh, por eso no me gusta atribuirme títulos que no tengo, por eso. ¿Y A mí me encanta investigar. como arquitecto ejercés? ¿Estás ejerciendo o esto te lleva? No, yo tengo mi oficina de arquitectura, tengo mi equipo, sí, no, funciono perfecto en las dos cosas, me encanta además. No, cosas? Sí, sí. Me quedé Muy bien, en otra cosa que un poco el tema del genealogista, yo voy más por la investigación y un poco el desarrollo del arquetipo del mago, ¿ya? Porque cuando tú ves las reacciones de los clientes cuando se les entrega el trabajo, es como, ¿de dónde sacaste esto? claro. Entonces, es lindo eso. Magia, Sí, es lindo. qué hermoso, Sí. qué lindo. Qué lindo, Carlos. Bueno, yo por mi parte agradecerte por este encuentro. Yo, la verdad, cuando viste que vos me dijiste, bueno, yo no soy terapeuta, pero realmente para los que hacemos esto y entendemos el sentido, ¿no? de un genosociograma, de entrar a las historias, de acompañar gentes en procesos, ¿no? Y sabemos que todos somos la historia de alguien que estuvo antes que nosotros, Sí es. sabemos la importancia de la información, más allá de que sí es cierto, podemos llevar las sesiones sin una cantidad exacerbada de datos, pero siempre que se tiene sabemos que en esa precisión es distinto, cambia. Así que bueno, quería que la gente conozca que hay personas que se dedican a investigar árboles y que se puede, bueno, se puede hacer el intento de acceder, ¿no? Como vos decís, yo no pongo expectativas, se puede dar, podemos encontrar, y bueno, por eso fuiste parte de Biohistorias, ¿no? Porque para aquellos que hacemos psicogenealogía transgeneracional es una herramienta maravillosa y saber, conocer que hay gente que se dedica es maravilloso. Sí. Así que bueno, por mi parte, agradecerte. No, por favor, te agradezco. La verdad es que un gusto. Es un tema que me apasiona, así que feliz de haber participado y agradezco tu invitación. Por favor. Bueno, si la gente se quiere contactar con vos, por favor, Instagram contanos dónde pueden o hacerlo. Telegram es ansara.family. Ansara. Sí, es más, los mensajes, aunque me demoro a veces un poco, pero los respondo yo personalmente porque creo que es importante el atender el caso a caso. Perfecto, perfecto. Bueno, Carlos, gracias por este encuentro. Cuando quieras vos podés retirarte, yo me quedo unos minutitos con la gente mientras ya te doy salida, te despido. Gracias por este encuentro, un Abrazo, muy- abrazo, cariños por que estés allá. muy bien. Un placer. Gracias. Gracias. Chao. Igualmente. De esta manera pasó Carlos Bauer por Vía Historias. Él es fundador de Ansara Family, pueden seguirlo en ansara.family. Les cuento que el viernes tenemos una Vía Historia, este viernes, así que bueno, los espero a todos. Y gracias por estar siempre del otro lado. Muy buenas noches.